presentaciones. Tenemos algunas preguntas que están planificadas justamente en el transcurso de la presentación de la doctora, que José Miguel las va a ir coordinando. Pienso que es importantísimo aprovechar la oportunidad de participar, ya que es totalmente anónimo, así que no se va a saber si estamos en la ignorancia o no. Es importante aprender, ya que es una área un poquito desconocida para varios de nosotros. Entonces, posterior a eso, Daniela nos va a dar una revisión bibliográfica. Esto va a ser bastante dinámico y bueno, estamos nosotros también abiertos a todo tipo de preguntas. Daniela, entonces continuamos con tu presentación. Bueno, primero muchísimas gracias a toda la directiva de SEXA por la invitación, por la apertura, sobre todo para los que estamos empezando. Y ahora voy a compartir pantalla. No me permite compartir pantalla. Ya te va a hacer el upgrade, como quien dice. Entonces, debiste haber entrado como... te voy a hacer como si fuera co-host. Mira si puedes hacerlo allí. Ay. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto, estás ahí. Bueno, comenzando con lo que había mencionado María Clara, yo les voy a comentar un par de casos clínicos en una presentación que hemos llamado Los ojos nunca mienten. El primer caso que les quiero comentar se trata de una paciente femenina de 33 años. Ella acude a la consulta refiriendo ojo rojo doloroso bilateral de aproximadamente 6 meses de evolución. La visión de la paciente 20/20 en ambos ojos y presenta presión intraocular normal, 13 y 12 milímetros de mercurio respectivamente, y lo que llamaba un poquito la atención es que es una paciente sordomuda, además de que presentaba sintomatología tipo sinusitis de manera esporádica. Estas son las fotos clínicas de la paciente. Como podemos ver, es un compromiso bilateral franco, en el cual podemos ver la foto del segmento anterior del ojo derecho, cámara anterior formada, sin datos de celularidad, pero lo que sí vemos es una inyección ciliar marcada, con hiperemia de conjuntiva vulvar 360 grados, y en el ojo izquierdo es una imagen bastante parecida. El compromiso de los dos ojos incluso presentaba un poco de dolor a la movilización durante la exploración, pero en el fondo de ojo no habían datos que nos llamaran la atención, lesiones periféricas, datos de vasculitis, de envainamiento, fondo de ojo derecho normal y el ojo izquierdo de similares características. Entonces, lo primero que yo les quería preguntar es, con estos datos oftalmológicos, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica en este momento, con lo que les he podido contar de la paciente? Muy bien, como somos pocos, ya sabemos que de todas maneras las respuestas son anónimas, no hay forma que le podamos, están encriptadas, así que por más que querramos no podemos llegar hasta quien la respondió. Y esperamos todavía 3 personas más que se animen a votar. Ya hemos pasado 40 segundos y yo creo que tenemos una buena cantidad de los participantes. Entonces, compartiéndole las respuestas, sabemos que la mayor parte, 7 de los 11 que respondieron, de los 11 participantes, respondieron que se trata de una escleritis anterior, difusa y nodular, y hay una minoría que piensa que se trata de una escleritis posterior. Adelante, Daniel. Bueno, aparte, al examen físico, la paciente presentaba dificultad para la marcha, aunque no es tan evidente, pero también presentaba un pequeño edema de pantorrillas y estas lesiones purpúricas palpables que estaban en miembros inferiores que se extendían hasta el nacimiento de los muslos.
Además, no es la foto más didáctica, pero presentaba úlceras nasales activas, sangrantes de forma bilateral. Entonces, ahora, considerando que esta paciente no tiene solamente sintomatología ocular, ¿cuál sería su práctica clínica en este momento con esta paciente si fuera una paciente que nos visita en el consultorio? Entonces, vamos a presentar los diagnósticos diferenciales como para orientar su posición clínica. Las opciones son que se trate una artritis reumatoidea, que sea un lupus eritematoso sistémico, o una vasculitis asociada a ANCA, una espondiloartropatía seronegativa, sífilis o otro que no esté mencionado dentro de estas características. Ya tenemos 40 segundos, ha contestado casi la mitad. Quisiéramos que se nos unan, o sea, de los posibles 14 votos, han votado 14 personas, pueden animarse. Hay quienes tienen los teléfonos móviles, también entiendo que se puede contestar desde los teléfonos móviles. Ya tenemos 50 segundos, así que vamos a compartir los resultados. Entonces, la mayor parte de los asistentes se inclina a pensar que se trate de una vasculitis asociado a ANCA, seguido por el lupus eritematoso sistémico y la menor parte sobre una espondiloartropatía seronegativa. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces, en este paciente nosotros pedimos exámenes de laboratorio. Si bien pedimos todo un panel de hemograma y todo lo que son serologías, llama la atención realmente con la biometría únicamente una eosinofilia bastante leve y una trombocitosis. Pero lo que más nos llama la atención es un factor reumatoide francamente positivo. Recordemos que el corte siempre es de alrededor de 14, esta paciente presentaba 428. Reactantes de fase aguda BCG positivo en 100, PCR positivo en 79 y los ANCA-C que estaban positivos con un corte de 1000. Además, en esta paciente lo que se le pidió como exámenes complementarios fueron exámenes de imagen, una radiografía de tórax, que no muestra mayores cambios, un incremento del índice cardiotorácico, y radiografía de senos paranasales, que no mostraba ninguna alteración. Como habíamos mencionado, la pregunta era cuál sería la sospecha clínica en esta paciente, y justamente a lo que la mayoría se inclinó de pensar que se trata de una vasculitis. Recapitulando un poco, se trata de una paciente femenina con una escleritis anterior difusa bilateral. La importancia de hacer una diferencia entre una escleritis anterior nodular o difusa, que luego le vamos a comentar. Aparte, la paciente presentaba úlceras de mucosa nasal y además, con todo lo que ya vimos, ella refería algo de artralgias a nivel de rodillas y de tobillos, con esa púrpura palpable de miembros inferiores. Eso nos daría pensar en otras condiciones clínicas que podrían presentar esta púrpura, como es la de Genocholen, pero la paciente realmente, haciendo un poco de memoria con lo que son los criterios reumatológicos para esta patología, tanto los iniciales de 1990 como los que se actualizaron en el 2006, realmente no tiene criterios para ello. Por lo tanto, esa entidad la descartamos un poquitito, que la habíamos considerado como parte de los diagnósticos diferenciales menos probables. Aparte, tiene una radiografía de tórax que no muestra ninguna alteración, pero sí presenta esa rinosinusitis episódica que tal vez al inicio no nos decía mucho. Presenta todos los laboratorios infecciosos que por rutina en un paciente con uveitis siempre se deberían hacer. Básicamente, descartar lo que son cuadros de sífilis y también de tuberculosis, porque acordémonos que Ecuador y, bueno, en general Latinoamérica seguimos siendo endémicos para ella. Tenía infecciosos negativos, pero tenía laboratorios autoinmunes francamente positivos. Por lo tanto, por ahora sabemos que es una escleritis anterior difusa bilateral asociada a una vasculitis sistémica y por lo tanto el compromiso ocular, ¿verdad? Hasta ahí vamos a dejar un poquitito el primer caso para presentarles el segundo, que se trata de un paciente masculino de 24 años. Él, en su caso, presentaba una disminución de la agudeza visual en el ojo derecho de aproximadamente 15 días de evolución,
aunque cuando uno lo interrogaba un poquito más a fondo, el cuadro realmente había empezado como hace 8 meses, presentaba una agudeza visual de 20/400 en el ojo derecho y 20/40 en el ojo izquierdo, presiones dentro de lo normal, 14 en ambos ojos, y él sí nos comentaba que tenía un cuadro de una rinosinusitis alérgica desde la infancia, aproximadamente desde los 5 años, y una alergia a los ácaros. Aparte, también refería que tenía dolor articular durante los últimos 7 años, que había pasado un poco desapercibido en la región lumbar, en los hombros, en las rodillas, que nunca había llegado a un diagnóstico completo, ¿no? Y además, el paciente nos comentaba que durante los últimos 2 años, por todos estos cuadros respiratorios, articulares e incluso oculares, había recibido indometacina y prednisona durante los últimos 2 años. Tenía como factores de riesgo conductas sexuales de riesgo justamente, y había tenido una infección por virus de papiloma humano en el 2016, que por ahí al inicio nos pueden orientar o confundir un poco sobre el origen del cuadro. Esta es la foto clínica del segundo caso, es mucho menos llamativa que la paciente del primero. Presenta, si bien tiene una escleritis anterior grado 1, lo que sí llama la atención es la reorganización de las fibras esclerales en los 4 cuadrantes, lo que le da esa coloración azulada a los 2 ojos. Este del ojo izquierdo, que tiene similares características, como podemos ver, esta reorganización de fibras esclerales. Pero al fondo de ojo nos llama la atención este desprendimiento de retina, que más o menos va desde meridiano 2 hasta meridiano 8 en esta foto. Acá lo podemos ver un poquito más a detalle, es un desprendimiento francamente abolsado que está ya llegando a comprometer el área macular. Mientras que en el otro ojo, en el ojo izquierdo, que presentaba una agudeza visual bastante conservada, presenta algunos cambios difusos del epitelio pigmentario, pero nada más que nos llame la atención. Así que una vez más, con estos datos, yo les pregunto cuál sería su sospecha diagnóstica inicial en este segundo paciente. El formato de la pregunta nuevamente se repite, digamos, si se trata presuntivamente de una episcleritis a repetición, una escleritis anterior difusa y nodular, o se inclinan hacia la escleritis posterior. Aquí las respuestas han sido mucho más rápidas. Ya tenemos la mayoría que ha respondido a las preguntas. Nuevamente, para los que recién se unen, estas respuestas son anónimas, no hay forma de que podamos regresar y descubrir el IP desde donde se iniciaron, así que siempre es bueno que todos participen. Así que hemos llegado a los 50 segundos y vamos a compartir los resultados. Y hay una casi unanimidad, la mayor parte de los respondedores se inclinan hacia una escleritis posterior. Muy bien. Adelante. Bueno, y justamente por eso nosotros pedimos una ecografía. Inicialmente le hacemos un rastreo a este paciente para ver las características del ojo derecho, que era el que más nos llamaba la atención, en donde podemos ver justamente primero la cavidad vítrea con la presencia de celularidad asociada a este desprendimiento de retina, justamente entre los meridianos más o menos M2 a M8, M9, pero asociada a esta escleritis nodular gigante, esta escleritis posterior nodular gigante, con gran cantidad de líquido, que incluso nos permite graficar el signo de la T, que no siempre se ve, en alrededor del 40% de los casos. Aunque no tengo la foto clínica del otro ojo porque no era tan gráfica, el ojo izquierdo, que presentaba buena agudeza visual, también tenía algo de líquido posterior, así que el compromiso también era bilateral. Aunque obviamente, el izquierdo no presentaba desprendimiento de retina. Daniela, quisiera interrumpirte para hacer una pregunta. Yo sé que no es lo habitual, pero quisiera que me menciones, cuando se describió el signo de la T, tú has puesto esta línea roja perpendicular a la curvatura escleral. ¿Cuál es quisiera que nos comunique cuál es el aspecto de la T? ¿Es esa sombra que se produce a través de la...? No sé si pueden ver mi cursor, ¿verdad? Ahí sí. Lo podemos ver. Bueno, justamente la T que se forma desde esta línea, que bueno, yo la representé un poco más circular por la curvatura de la esclera, justamente que se corta con esta línea perpendicular acá y forma la T. Aquí.
y acá. Perfecto. Entonces, el palo de la T termina siendo como la sombra acústica de la densidad de ese, ¿cuál es la palabra correcta? No es un granuloma, es una inflamación del tejido. Sí, o ¿Correcto? sea, sí, justamente, pero acá nosotros sí tenemos este escleritis nodular que es gigante, o sea, se ve Ujú. todo el compromiso posterior. Y a raíz de esto, el líquido subretinal que pasa por acá y forma justamente, lo estoy señalando con el dedo, que forma esta imagen con las dos líneas que están aquí y acá. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en este paciente hacemos igualmente el laboratorio, lo básico, el hemograma, empezamos a estudiar lo que son serologías básicas y el perfil de infecciosos, que como les mencioné, justo siempre descartamos lo que es sífilis y tuberculosis, básicamente porque eso también nos ayuda a que el manejo con esteroides o en casos que fueran necesarios inmunosupresores se pueda hacer con tranquilidad. Sin embargo, en este paciente todos los resultados nos salen negativos, incluidos, como pueden ver, tanto ANCA-C y ANCA-P, que están en valores completamente dentro de la normalidad. Y lo único que nos llama la atención sería un factor reumatoide positivo, pero muy en el límite. Nuevamente, vamos a repetir lo que son, o complementar con exámenes de imagen, pero en este paciente, aunque la imagen de la radiografía es un poco rotada, sí llama la atención que tiene una silueta cardíaca como en bota, con algo de crecimiento de cavidades izquierdas, pero también tiene estas imágenes que son sugestivas de atelectasias previas, tanto en lóbulo derecho como izquierdo, y además un incremento del broncograma aéreo igualmente bilateral. Además, en la base derecha se observaban algunas imágenes como algo de consolidados intersticiales que llamaban la atención y nos hacían ver que no era una radiografía normal. En la de senos paranasales no llamaba la atención nada más y no se evidencia. Y una vez más, ¿cuál sería la sospecha clínica en este paciente? Que a pesar de que pues, tiene un cuadro ocular muy significativo, tiene los laboratorios bastante normales. ¿Quieres que en este momento ponga la segunda pregunta o...? Sí, por favor. Ok. Entonces, de las sospechas clínicas, las opciones que se presentan son que se trate de una artritis reumatoidea, como siempre el diferencial que lo acompaña, el lupus eritematoso, la espondiloartropatía seronegativa, una policondritis recidivante, una vasculitis con ANCAS, o que se trate de una condición infecciosa como la tuberculosis. Así que ahora que hay 15 respondedores, sí que nos interesaría ver la respuesta de los nuevos personajes que están presentes. Así que anímense todavía, les vamos a dar unos 10 segundos más para ver si pasamos los 10 respondedores. Yo sé que esta es una pregunta difícil, nuevamente no hay forma de que le sigamos la pista a quién respondió qué, pero las respuestas de manera masiva nos traen mucha interacción al programa. Entonces ahora ya se ha cumplido un minuto y casi 2/3, un poquito más, se han animado. Así que no llegamos al respondedor número 12 y vamos a compartir los resultados. Así que la mayor parte de los asistentes piensa que se trata de una tuberculosis, aunque no hay una mayoría absoluta. Y el segundo lugar lo ocupa una vasculitis asociada a ANCA. Y en tercer lugar está una espondiloartropatía seronegativa. Y más abajo todavía están la artritis y una policondritis. Bueno, Así que yo creo que nos vas a ayudar mucho aquí, Daniela, para entender bien este caso. bueno, justamente, igual vamos a recapitular un poco. Este es un masculino de 27 años que presenta una escleritis posterior, como les mencioné, bilateral, aunque es mucho más franca en el ojo derecho. Presenta un adelgazamiento escleral con esa coloración azulada que se ve en ambos ojos, asociada a un desprendimiento de retina seroso en el ojo derecho.
Este paciente, si recuerdan, también había referido algo de artralgia, sobre todo de miembros inferiores, de espalda. Sin embargo, no cumple criterios tampoco para pensar que se trata de un cuadro de una artritis, más allá de que el cuadro clínico tiene una duración mayor de 6 semanas, es uno de los diagnósticos que clínicamente lo podríamos descartar. Pero sí tiene una radiografía de tórax patológica y tiene el antecedente de esta rinosinusitis de larga evolución. Aparte tiene infecciosos negativos, pero bueno, en este caso tenemos también todo un perfil de autoinmunes negativos. A pesar de que no tengamos un laboratorio que nos confirme, nosotros clínicamente sabemos que es una escleritis posterior bilateral e igualmente sospechamos que se trata de una vasculitis sistémica, obviamente con su compromiso ocular. ¿Pero por qué? Entonces, aquí, a pesar de que los dos casos se presentan como una escleritis, lo primero que tenemos que hacer, si recordamos de esas clasificaciones viejas, Watson y Hayret son quienes la proponen, lo primero que nos dicen es que diferenciemos si realmente se trata de una escleritis o de una epiescleritis. Las epiescleritis son mucho menos frecuentes y la forma para hacerlo es justamente con la instilación de fenilefrina. Una vez que nosotros confirmamos que se trata de una escleritis, esta a su vez se va a dividir en el grupo de las escleritis anteriores, que estas pueden ser difusas, nodulares o necrotizantes, y las escleritis posteriores. ¿Por qué es importante diferenciarlas? Porque la escleritis anterior es un cuadro que es mucho más común en mujeres entre los 40 y los 60 años, y hasta el 40% de estos cuadros están asociados con enfermedad sistémica. Mientras que lo que están las escleritis posteriores no son más allá del 2 al 7% de los casos, son cuadros mucho más extraños, más raros de presentación, y estos se caracterizan porque como la inflamación está empezando por detrás de la hora serrata, con compromiso de la inserción de los músculos rectos, muchas veces la única forma para detectarla es haciendo una ecografía modo B. Estas escleritis posteriores, la importancia también de ellas es que aunque sean poco frecuentes, el problema es justamente que se subdiagnostican, pero se pueden dividir en dos grupos, las idiopáticas o las asociadas a enfermedades sistémicas. Y dentro de ellas, las más frecuentes van a ser la artritis reumatoide y la granulomatosis con polangitis. Este es un cuadro de una revisión que se hizo en Estados Unidos, es del año 1998, sin embargo es una de las primeras series que puede hacer un estudio retrospectivo durante 22 años, en los cuales se recolectan 99 pacientes de escleritis posteriores y ellos pueden decir que cerca del 30% de los casos estuvieron asociados con enfermedad sistémica. Años después se han empezado a publicar series a nivel de Latinoamérica, sobre todo en Brasil, en los cuales nuestra población se asocia casi al 50%, entre el 45 y el 50% de los pacientes con escleritis posteriores van a tener una enfermedad sistémica. Y entre los principales signos de esta escleritis posterior, los pacientes van a presentar asociada escleritis anterior, un desprendimiento de retina seroso y también la hiperemia o fuga a nivel del nervio óptico. Eso es como los datos más frecuentes que siempre tenemos que buscar en estos pacientes. Por lo tanto, los dos casos que nosotros presentamos son muy sugestivos, tanto la escleritis anterior difusa bilateral como la escleritis posterior bilateral, son muy sugestivos de una vasculitis sistémica. ¿Por qué? Porque son pacientes que presentan lesiones cutáneas sugestivas, como esa púrpura palpable en la paciente número 1, porque tienen artralgias, artritis, miositis, serositis, tienen enfermedades renales o pulmonares, en algunos casos incluso cardiovasculares, que no han llegado a un diagnóstico certero. Muchas veces el paciente dice, sí, me dijeron que tengo algo en los riñones, pacientes que en algunos casos incluso se han hecho biopsias, pero no han terminado de llegar a un diagnóstico, y que obviamente encontramos parámetros de laboratorios que son indicativos de inflamación. Háblese de leucocitosis, una trombocitosis, reactantes de fase aguda como BCG y PCR elevados, eosinofilia, son todos datos que nos van a orientar a que el compromiso no es solo ocular, sino justamente sistémico.
Y en cuanto a frecuencia, nos vamos a ir a lo que son las vasculitis de pequeño vaso, son las que nos van a interesar en estos pacientes por la clínica que presentan similar a lo que estamos viendo con los dos casos sospechosos. Y dentro de ellas vamos a ver este paper del año 2010, que es uno de los que una de las primeras series en las que se reportan los síntomas oculares de las vasculitis asociadas a ANCA, en donde por frecuencia se hablan de estas tres entidades: la granulomatosis, antes llamada granulomatosis de Wegener, la polangitis microscópica y el síndrome de Church-Strauss. En estos casos, en estos tres cuadros, se vio que el que más frecuentemente va a afectar los ojos es justamente la granulomatosis de Wegener o GPA. No es que los otros no lo hagan, pero son mucho menos frecuentes y los síntomas oculares son mucho menos frecuentes. Entonces, hemos visto que estas tres entidades, la granulomatosis con polangitis o GPA, el Church-Strauss, que actualmente se lo llama granulomatosis con polangitis eosinofílica, porque básicamente la única diferencia es que estos presentan eosinofilia, y la polangitis microscópica, son todas son tres fenotipos distintos de una misma entidad de vasculitis de pequeño y de mediano vaso asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Y por frecuencia, siempre la que tenemos que descartar como número 1 va a ser la GPA. ¿Qué es esta granulomatosis con polangitis? Es una entidad que fue descrita desde 1931. Anteriormente se la llamaba granulomatosis de Wegener, aunque ese nombre propio se lo está quitando por la asociación que hay con que Friedrich Wegener fue un médico nazi y bueno, varias cosas asociadas a eso. Actualmente se le da el nombre de GPA. Es una enfermedad autoinmune rara que está asociada a ANCA y que potencialmente es letal porque produce una hemorragia pulmonar difusa. Esto se origina por una inflamación granulomatosa que ocasiona necrosis y la vasculitis de pequeño y de mediano vaso. Anteriormente se consideraba que era mucho más una enfermedad de pacientes de entre 65 y 75 años. Actualmente se sabe que se diagnostica entre la tercera y la cuarta década de la vida, y en casos raros, pero no imposibles, menos del 15% se ha visto que se presentan en niños. Es una entidad mucho más frecuente de un grupo de población caucásica, y la relación entre hombres y mujeres se reporta siempre 1:1. Sin embargo, las pocas series latinoamericanas le dan una mayor frecuencia en lo que es población masculina. Y en cuanto a su frecuencia, se presentan alrededor de 8 a 9 casos por millón de habitantes anualmente, aunque se ha visto que esta frecuencia está totalmente en aumento, porque se pueden hacer diagnósticos más fácilmente en la actualidad. La presentación de esta granulomatosis involucra básicamente una triada: granulomas necrotizantes en el tracto respiratorio, sea alto o bajo, lo que es la vasculitis sistémica, que esta es la que va a afectar la parte ocular. Por eso se dice que la granulomatosis afecta casi en el 60% a los ojos. Y también tenemos lo que es la glomerulonefritis necrotizante. Entonces, ¿cuáles son los síntomas oculares que a nosotros nos pueden alertar un poco? El espectro es amplio, como la mayoría de las autoinmunes. El primer signo puede ir desde una queratoconjuntivitis hasta una escleritis, pero algo que sí tenemos que saber es que, por ejemplo, un paciente que nos consulta por una proptosis, que es el 30% de los cuadros presentan proptosis, si tenemos la sospecha de que tiene una enfermedad respiratoria alta o baja, o tiene una glomerulonefritis o un cuadro renal que no está bien diagnosticado, lo primero a descartar, una GPA. Las manifestaciones orbitarias, como les dije hace un rato, en los niños no es muy frecuente, pero cuando se presenta en niños, la manifestación básicamente es orbitaria. Las escleritis son la forma más frecuente de presentación. Hasta en el 85% de los casos se va a presentar como escleritis. Esta es muy sugestiva de enfermedad autoinmune, sobre todo si tenemos cambios necrotizantes o si hay asociado un compromiso corneal. Y es por eso que la PUC o la queratitis ulcerativa periférica es el prototipo de complicación corneal por GPA. Son pacientes que lamentablemente, al no hacerse un tratamiento adecuado, terminan en perforación ocular. Y el cuadro clínico oftalmológico como uveitis realmente representa un reto diagnóstico
porque no es lo más frecuente, tanto retina como coroides no suelen afectarse de forma regular, solamente alrededor del 18%. En caso de que debutara como una uveitis, suele hacerlo igualmente como una uveitis posterior y es básicamente un diagnóstico de descarte. La patogénesis como tal de la GPA realmente es desconocida, se considera que tienen múltiples factores, desde el genético, porque se han visto muchas series en las cuales se han aislado marcadores del complejo mayor de histocompatibilidad, algunas vías genéticas, vías nuevas como lo de la SERPINA1, etcétera, que se han visto que están presentes en pacientes con granulomatosis. Aparte, también se considera que hay una teoría inmunológica en donde hay una respuesta humoral y celular combinada. Es por eso que se presentan los ANCA positivos. Los ANCA-C son los más frecuentes positivos en estos cuadros, en una relación de que el 90% van a ser ANCA-C y el 10% van a ser ANCA-P, justamente porque los neutrófilos se degranulan y las enzimas líticas y radicales libres se hacen presentes en la cadena de los linfocitos TH1, TH2, que son la cadena de linfocitos helper. Aparte, hay factores ambientales, la polución, el smog, medicamentos, la exposición a algunos agentes como el sílice pueden ser los que desencadenen o gatillen la presentación de la enfermedad. Y también se habla de una teoría de hipersensibilidad o una teoría microbiológica, porque son pacientes en los cuales se asocia la presencia de parvovirus B19 o S. aureus, incluso en las recaídas. Todas estas teorías son las que estarían dando origen a la GPA. Y algo importante es justamente que estos pacientes en los cuales predomina en teoría la teoría inmunológica, son pacientes en los cuales podemos todavía tener esos anticuerpos negativos que a veces nos confunden y no nos permiten llegar a un diagnóstico certero. Hay este reporte que fue sobre la seropositividad de los ANCA, y justamente en este artículo se describe que el GPA puede tener 4 estadios. El limitado y el sistémico son justamente el que hace la diferencia de que haya o no compromiso a nivel de riñones y en vía aérea, mientras que en el sistémico ya está involucrado riñón y o pulmones. La generalizada es un cuadro de compromiso mayor y la severa cuando se hace una escala de puntos de qué tan afectada está la calidad de vida. Pero en este estadio, en el primero, en el limitado, el 50% de los casos son ANCA negativos, justamente como nos pasaba con el segundo caso, que ahora vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó. En teoría, estos pacientes en los cuales los cuadros son limitados, suelen ser cuadros de presentación mucho más temprana, ya no a los 65, 75 años como se creía antes. Se dice que afectan más a mujeres, pero pues realmente siguen considerándose que la relación hombre-mujer es 1-1. En teoría, al ser una enfermedad limitada, tendría mejor supervivencia, pero sí tienen más recurrencias, porque como se presenta en edades más tempranas, tiene más tiempo para presentar las recaídas. Y en teoría también tendrían una respuesta más baja a lo que es el tratamiento, y por eso cada vez se insiste con terapias más agresivas desde el inicio. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? El diagnóstico es 100% clínico. Haciendo un poco de recapitulación con nuestros pacientes, ellos presentaban la inflamación presentaban inflamación nasal, pero la inflamación oral también se considera un criterio, la radiografía de tórax anormal, o también lo que son las enzimas positivas, los valores de serología positiva, sea C-ANCA o P-ANCA. Basta con 2 de estos criterios para que se llegue al diagnóstico de GPA. Estos criterios tienen una sensibilidad del 88% y una especificidad del 92%. Y por eso la importancia siempre de sospecharla, aunque únicamente se presente como enfermedad ocular. Con todo lo que les he mencionado hasta este momento, quisiera saber, ya sabemos que se trata de una vasculitis, ¿cuál sería su conducta ante estos pacientes?
Daniela, no tenemos una conducta en forma de poll, así que te vamos a dar el paso a tus comentarios. Bueno, yo en realidad ahí lo que quería más o menos saber es si ustedes en este momento preferirían hacer un tratamiento tópico y oral con esteroides, si consideran que se podría tratar con AINES orales, si son pacientes candidatos a un esteroide intravenoso o a inmunosupresión sistémica, o directamente lo prefieren hacer una derivación o una interconsulta con reumatología. Básicamente estas eran las opciones que se podrían plantear. Y creo que la mayoría optaría incluso por hacer una interconsulta con reumatología para un tratamiento en conjunto, que luego también quiero hablar un poquitito sobre eso, del manejo inicial de estos pacientes, que a veces se puede quedar corto cuando lo hacemos o cuando esperamos que el reumatólogo sea quien inicie el tratamiento. Quiero hacer un comentario. Dentro de las posibilidades terapéuticas, las que has mencionado contiene lo que yo he podido ver en algunos casos con buenos resultados, o mejor dicho, con sorprendentes resultados casi abortivos del proceso inflamatorio cuando usan medicación biológica que directamente va hacia bloquear la interleuquina 6 o al factor de crecimiento ¿cómo es? El factor de necrosis, factor de crecimiento, ayúdame, factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, claro, eso se contiene dentro de la medicación sistémica. No me quiero adelantar, pero quiero resaltar que eso a veces muestra en el caso indicado unas respuestas sorprendentemente efectivas. Pero no, perdona que meta la cucharada, pero no, perfecto, gracias. algo me parece interesante porque no solamente es lo interesante de la enfermedad que se conoce de algún tiempo, sino que me parece fascinante ver las nuevas alternativas terapéuticas y que pues yo creo que una vez que los medicamentos biológicos han ido tomando más fuerza, también habrá mayor especificidad en cuanto a su target celular y humoral. Sí, totalmente, y de hecho en un momento más vamos a hablar un poquito de eso. Básicamente, adelantándonos, el problema de los biológicos es el costo. Claro. Sigue siendo el problema aquí y en la mayoría de países de Latinoamérica. Bueno, hablando un poquito sobre esto, justamente el tratamiento, el problema ¿cuál es? Que antes de los 70 era una enfermedad que una vez que se llegaba al diagnóstico, que de por sí era difícil llegar al diagnóstico, se consideraba fatal. El pronóstico de la expectativa de vida era de 5 meses, a cualquier edad que se llegara al diagnóstico de GPA. Realmente hubo como un boom en el tratamiento cuando se empezaron a instaurar esteroides, porque se empezó como a duplicar la expectativa de vida de estos pacientes, y se vio que la combinación de esteroides con agentes citotóxicos mejoraba rotundamente la sobrevida de estos pacientes, 95% hacia los 5 años y el 80% hacia los 10 años. Entonces sabemos actualmente que el tratamiento de primera línea para pacientes con GPA, aunque el compromiso haya empezado en el ojo y parezca que no tiene nada más, es la inmunosupresión sistémica. ¿Con qué? Ciclofosfamida y esteroides. E incluso cuáles son los datos oftalmológicos que nos tienen que alertar e indicar que ese paciente tiene que ser inmunosuprimida de forma urgente, que sea una escleritis necrotizante, que sea una escleritis posterior, que sea una queratitis ulcerativa periférica, que el compromiso ocular sea bilateral, que existan datos de vasculitis retinal sería, o que hay datos de hiperemia en el nervio óptico. Son datos de alarma que nos tienen que indicar tratamiento urgente con inmunosupresión. Y ahora, ¿qué inmunosupresión es la que utilizamos? Como les dije, se utilizan bolos de ciclofosfamida. A veces esto asusta un poquitito porque es medicación intravenosa. Sin embargo, se recomiendan bolos
2 ciclos básicamente que sean de 3 dosis y luego 3 dosis. Obviamente esto es dosis respuesta, hay pacientes que con 3 se estabilizan, otros que con 4, depende mucho de cada uno, se calcula por kilo de peso y las dosis se dan más o menos cada 4 a cada 6 semanas. Esto siempre combinado con prednisona a dosis de 1 miligramo por kilo por 6 a 9 meses mínimo. Todo esto es tratamiento para la inducción. Después, son pacientes que se tienen que mantener con inmunosupresores por largo tiempo, sea azatioprina, sea metotrexato, incluso micofenolato de mofetil, más o menos durante unos 2 a 3 años para conseguir estabilidad de la enfermedad. Y las terapias prometedoras, que son justamente las que estábamos comentando, actualmente se está usando el infliximab, que es un anti-TNF, el rituximab, que es un anti-CD20, sobre todo, esto también se utiliza para los pacientes con GPA, que debutan con queratitis ulcerativa periférica y que son refractarias. Refractarias a los inmunosupresores comunes, refractarias a los bolos de esteroides. Lo ideal es que estos pacientes vayan a terapia biológica. El problema, como mencionábamos hace un momento, es que es un tratamiento muy costoso que difícilmente alguien lo puede solventar de su bolsillo si es que no tiene un seguro o cobertura de algún tipo. El tratamiento quirúrgico en estos pacientes queda completamente en un segundo plano, a menos que exista riesgo de perforación inminente, que haya necesidad de descompresión del nervio óptico, porque acordémonos que el compromiso orbitario es uno de los más frecuentes, o que haya una obstrucción del ducto nasolacrimal, también sería una de las indicaciones para cirugía. De lo contrario, no se recomienda. Y bueno, hablando un poquito de qué fue lo que pasó con nuestros pacientes, en el caso número 1, la foto de la izquierda es la foto de cuando llegó nuestra paciente, que posteriormente ella recibió su inmunosupresión y presentó una mejoría franca de lo que eran las púrpuras en miembros inferiores. Y en los ojos, la escleritis anterior, que inició, esta era la foto de la primera consulta, esto es cuando se resolvió después del inicio de su inmunosupresión. En el caso del segundo paciente, en el cual había un poquito de dificultad en el diagnóstico, el reumatólogo todavía no nos creía de que realmente se tratara de una vasculitis. Ellos insistían en hacerle una biopsia pulmonar, de hecho el paciente estuvo haciendo todo el trámite para que el seguro se lo cubra. Sin embargo, logramos que se haga la tomografía y esta mostraba estas bronquiectasias. Claro que esto yo lo tuve que revisar con alguien que hacía imagen, no era solo mi lectura. Estas bronquiectasias con engrosamiento bronquiovascular y estas bandas parenquimatosas que se ven también en estas zonas de acá y de acá. Posteriormente pudimos repetirle los anticuerpos a este paciente, fueron ANCA-C positivos, y la sospecha inicialmente fue que este paciente tenía los laboratorios negativos por los 2 años que había recibido de esteroides orales. Esta fue la resolución del desprendimiento de retina. Obviamente todavía existía algo de líquido subretinal, pero como podemos ver, la aplicación de la misma era bastante buena después de sus bolos de ciclofosfamina. La visión de este paciente llegó a 20/40 en el ojo derecho, que había debutado con 20/400. Y en cuanto a lo que habíamos preguntado, realmente los ojos nunca mienten, y por eso consideramos que aunque estas enfermedades tienen un gran espectro clínico de presentación, y esto es lo que dificulta su diagnóstico, hay que sospecharlas siempre ante el compromiso de vías respiratorias superiores o inferiores, o pacientes que, como dije, manifiesten algún tipo de compromiso renal. Estas vasculitis asociadas a ANCA pueden afectar cualquier estructura, pero la GPA es la más frecuente, la eosinofílica es un poquito menos frecuente, y la que sí es bastante rara es la microscópica. El ANCA negativo no descarta la enfermedad. Muchos de estos pacientes tienen que tener un seguimiento por muchos años, en 6 meses repetirle anticuerpos, en 1 año repetirle los anticuerpos, porque incluso cuando son cuadros que han debutado hace poquitito, no hay seroconversión y por lo tanto hay que estarlos siguiendo con los laboratorios.
La clave en el manejo terapéutico es la inmunosupresión sistémica. Aunque la actividad solamente parezca estar confinada al ojo, tratamiento tópico no nos va a servir y es un paciente con riesgo de vida. Por eso el pronóstico mejora significativamente con la inmunosupresión agresiva, quelantes como la ciclofosfamida y esteroides sistémicos, y el éxito con el tratamiento biológico, actualmente el rituximab, ha mejorado muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Y por eso los ojos nunca mienten, no se diagnostica lo que no se sospecha. A veces es un poquito tedioso en la consulta oftalmológica pedirle al paciente que nos muestre la piel de los brazos, la piel de las piernas, cómo están la nariz, preguntarle si tiene alguna lesión en la boca, si tiene tos. Síntomas que parecería que no nos orientan a nada, realmente pueden ayudarnos a un diagnóstico que en otras condiciones no lo sospecharíamos. Muchas gracias. Bueno, Dani, me encantó realmente tu presentación. Realmente muchas veces como oftalmólogos, como que ya estamos en un área tan recontra, ultra especializada que nos olvidamos del resto del cuerpo. Y la verdad esto sí es como un recordatorio a sospechar más y a integrar más. Como vos bien dices en algunas de tus diapositivas, muchas de las manifestaciones de las enfermedades sistémicas se dan en un inicio en los ojos. O sea, nosotros podemos ser los primeros en orientar de manera conjunta con el reumatólogo y llegar a este tipo de diagnósticos. Bueno, a mí me encanta la uvia, no hago mucho, pero me gustó muchísimo. Pienso también bueno, ahora en la cuestión esta de que mostrabas acerca de los tratamientos y comentaban con José Miguel, bueno, también pienso que es importante, bueno, con el tiempo también, tal vez en otra oportunidad, que nos familiarices un poco, ya que muchas veces nos hablan de todos los biológicos, todas las cosas, y para nosotros es como un cuco, miedo, no sabemos exactamente, y más que nada estar familiarizados, porque realmente estas enfermedades cada vez se diagnostican más y cada vez hay más. Entonces, como que tenemos que estar preparados justamente para poder manejar a nuestros pacientes. No sé, José Miguel, si nos quieres comentar algo con respecto al caso de Dani. Mira, fuera de felicitarte por la nítida presentación en su forma, en su fondo y la bofetada que nos has dado con una revisión tan buena. Yo me acuerdo hace 30 años que se decía que probablemente las uveitis solamente se podían diagnosticar en un 30%. Y yo creo que si yo te repito eso, lo primero que te va a decir es que te va a dar una... No, no es así. Y ya lo dijiste al final de tu charla. Los pacientes se pueden estudiar de muchas más maneras. Y también sabemos que muchos pacientes que tienen desde el punto de vista clínico la enfermedad no manifiestan esos marcadores de manera, esa seropositividad tan temprana, cuando la clínica es súper evidente. Y todos hemos tenido la anécdota que cuando hablamos con el clínico dice, no, ese paciente no tiene una vasculitis. Y le digo, es que la vasculitis se ha manifestado como cosa extraña primero en el ojo. Y hay una necrosis y hay un daño que está adelante. Y a veces me ha pasado que a veces con el clínico como que igual que tu experiencia, como que renuente al tratamiento y dice, bueno, pero de todas maneras la voy a inmunosuprimir y a darle estos tratamientos. Y los pacientes empiezan a controlar su condición. La otra es que en estos pacientes que han podido hacer el tratamiento biológico, realmente para mí ha sido, fíjate que tú mencionas del tratamiento biológico ya en una fase como de estabilidad, pero también en la fase aguda. Mi es que el problema es que no lo pueden obtener. Claro, y en esos pocos casos que he visto que lo han podido hacer, es impresionante ver cómo una esclera que está en una necrosis tan activa se detiene. Claro que hay de todas maneras una retracción mayor, pero el proceso periquerático de ver todos esos infiltrados que ya se está convirtiendo en una queratitis periférica con los infiltrados profundos y todo eso, y empiezan a desaparecer, los vasos sanguíneos empiezan a retraerse, el calibre empieza a bajar. Entonces, estas son enfermedades terribles, digamos, podemos seguir hablando de otras, de la necrosis retiniana y cosas terribles, pero lo cierto es que hay que actuar.
Y teniendo personas que tienen mucho conocimiento y que saben que no hay que perder tiempo como lo que tú nos estás haciendo, nos da un apoyo tremendo, gigantesco a los del grupo de SEXA. Hay cosas en las que pataleamos y que nos da un gusto tremendo que haya personas que se dediquen y que hayan estudiado muy seriamente esto porque tenemos con quién apoyarnos. Eh, no nos las sabemos todas, pero el ejercicio que todos siempre tenemos que hacer es que uno podemos investigar, aprender y apoyarnos de las personas que saben más que uno. Si no, no estamos haciendo buena medicina. Entonces, para mí ha sido súper refrescante, digamos, la revisión que has hecho de un casos presentados muy bonitos de lo anterior con lo posterior, ver que aunque la enfermedad subyacente sea la misma, se manifiesta de diferentes maneras desde el punto de vista serológico. Así que, no, yo estoy encantado con tenerte dentro del grupo de SEXA, nos vas a ayudar muchísimo, ¿de acuerdo? Y bienvenida mil veces, esto es lo que queremos, ir para adelante. Como decía, Muchas como decían mi papá y mi abuelo, si las nuevas generaciones no aportan nada, estaríamos como los cangrejos, estaríamos yendo para atrás. Estamos de acuerdo, María Clara, ¿verdad? Exactamente. Ah, bueno, chévere. Así que bienvenida. No sé si tienes algunas palabras finales, Daniela. No, la verdad que bueno, creo que mucho se ha resumido en lo que ya comentamos. El problema, yo me he topado muchas veces justamente con eso, a veces es difícil y uno le tiene mucho miedo a la medicación, los esteroides sistémicos o también lo que son los inmunosupresores, sin hablar de la ciclofosfamida, hablar de un metotrexato, de azatioprina, pero realmente mejoran mucho la calidad visual y la calidad de vida de los pacientes. Ojalá todos tuvieran el acceso a los biológicos desde el inicio, pero creo que hacer un buen equipo con un reumatólogo es vital, es básico con alguien que nos podamos entender. Hace algún tiempo no se consideraba lo que es la actividad inflamatoria en los ojos como dato de actividad, tanto en una artritis, en un lupus, en una vasculitis, y eso es algo que ha cambiado notablemente ahora. Entonces, sí considero que hay que hacer un buen equipo con un reumatólogo para poder tener mejores resultados. Sí, el equipo es fundamental y no es una cosa que en el hospital esté ya el equipo esperando que llegue un caso difícil. Eso es algo que es parte de nuestro trabajo de formar un equipo, que haya una buena comunicación y que el equipo también tenga la motivación de aprender y de enseñar. El asunto es, yo creo que no nos la sabemos todas, pero el asunto es tener las herramientas y la convicción de darle un tiempo. Si uno mezcla a estos pacientes en la mitad de la consulta de un día pesado, puede darse el caso de que el paciente sea visto por encima. Estos son pacientes que uno los tiene que citar al final del día para poder tener un poquito más de tiempo. Normalmente nosotros podemos diagnosticar conjuntivitis corrientes sin tener que hacer una revisión por sistemas tan grandes. Pero aquí volvemos a una revisión de sistemas, porque lo primero que puede suceder es que uno le comenta el caso y dice, Daniela, tengo un caso con una necrosis de la esclera. Y me preguntas, dice, ¿y el cuadro hemático? Ah, no, no le he hecho. ¿Y le miró la piel? No, porque venía con manga larga, no se la vi. Entonces, Exacto, eso pasa mucho. eso es imperdonable, ¿no? Digamos, de todas maneras, hacer el due diligence un poquito más allá y que nos acostumbremos a hacerle el seguimiento a estos pacientes en la última hora de la sesión. Sí, porque son pacientes de alguna forma tediosos, porque uno tiene que estar pendiente de un control de laboratorio que pidió, ver si los reactantes de fase agudo se positivizaron, si tiene cambios a nivel de la función hepática, porque le estoy dando un inmunosupresor, tengo que estar atento de lo que el paciente me dice. Uno a veces pasa muy por encima de esas cosas y el paciente también nos puede alertar mucho con cualquiera de los cuadros de uveitis que nos pueden estar diciendo que la enfermedad está activa. Entonces, eso también es muy importante y justamente, como mencionabas hace un momento, el tema de trabajar en equipo. Yo no estoy revisando el movimiento articular de los pacientes, ni el grado de movilidad o muchas cosas que el reumatólogo sí. Y él me puede decir, está estable o no, está inflamado en tales articulaciones, pero es mi función decirle, oftalmológicamente está activo.
Y eso es dato de que la inmunosupresión no es suficiente, de que hay que bolearlo o de que tiene algo más. Aparte, sí, sí, yo creo que algo muy importante que debería ser normal en nuestra práctica clínica, siempre descartar lo infeccioso en estos pacientes, porque más de una vez ha pasado que por ser muy amigos de los esteroides, que son muy nobles con su uso, estos han empeorado algo infeccioso de base o han enmascarado un cuadro. Claro, hay escleritis que están asociadas a enfermedades, a infecciones micóticas y también uno puede pensar que se trata solamente de una cosa autoinmune y no y olvidarse de cosas locales también, digamos. Bueno, No me sabes que refiero a la algo, sistémica, sino a la local. sabes que algo que también, bueno, me ha pasado, la verdad no con tanta frecuencia, pero sí, o sea, que llega un cuadro de una uveitis o una panuveitis, y envías los infecciosos, o sea, me mandas sífilis, VDRL, el FTABS, y unas cosas, y se sienten ofendidos. Ujú. Entonces, Sí, entonces como que, o sea, si le mandas por un ojo rojo una prueba para sífilis, o sea, la esposa del señor le mata. Entonces, es como que toda una cuestión de mentalidad que uno debe como que manejarse en ese sentido. Yo sí creo que un poco más estructurada y hay los protocolos, estos son enfermedades que se manejan a través justamente de protocolos y como que saber expresarse mejor, ¿no? Porque muchas veces por no mandar tanto examen, o porque no haces nada, creo que a veces obviamos un poco la solicitud de los exámenes. y es delicado a veces decir, voy a pedirle un VIH y el paciente ya te está viendo con cara de, ¿pero por qué? Normalmente lo que yo les indico es, bueno, hay algunas enfermedades en nuestro medio que son muy frecuentes, aunque no es lo que yo creo que usted tiene, pero por protocolo necesito pedírselo para estar tranquilos con el tratamiento o algo así. Y ya, como que, Claro, claro. es un examen que cuando se sospecha no se puede evitar porque queda como el mismo comentario, es decir, y le pediste VIH. Y Ajá, no le pedí VIH porque me dio pena. No puede ser. exacto. No puede ser cuando hay una sospecha y vemos cosas raras en la retina. Em, así que es súper interesante. Yo creo que es una cosa que es de estas cosas en nuestra práctica que uno dice el comentario que puede pasar por ligero y decir, uy, ¿has visto cómo han aumentado las uveitis? Y digo, realmente no es que hayan aumentado tal vez, sino que la vigilancia y la importancia que le podemos dar da nuevas luces a cosas que simplemente se trataban de una manera sintomática menor y que quedaban en el tintero. Pero el hecho de entender mejor, por ejemplo, las PCRs, entonces me voy a ir a otro tema, me voy a ir a un tema, por ejemplo, herpético. Es decir, hoy por hoy pedir una PCR para herpes, tomando una muestra de la cámara anterior, no debería ser algo tan exótico como suena, digamos, y yo creo que los laboratorios nos pueden confirmar cosas como Epstein-Barr y cosas de estas. Entonces, de pasar del PCR a una cosa ya lejana, no cotidiana, yo creo que ahora el público con tanta exposición a los PCRs del SARS-CoV-2, entonces yo creo que como que baja un poquito la guardia, decir, señor, le voy a pedir una PCR, que es un examen costoso, pero que nos puede ayudar mucho para entender su tratamiento y su larga, y en los casos donde se puede hacer tratamiento sostenido por más de 6 meses o un año. Entonces, esto de las PCRs, que no tiene nada que ver con las autoinmunes de que has hablado ahora, pero de todas maneras sí abren un capítulo de investigación de inflamación intraocular importante. Sí, sí, sí. Pero bueno, nuevamente el problema es el acceso, ¿no? No Sí, siempre sí, los sí. vamos a... Uno lo debe conversar hoy por hoy con el paciente, diciendo, mire, esto es un examen costoso, ah, pero nos puede ayudar para finalmente dilucidar. Yo sé que en este momento no se puede, tal y cual, pero uno no puede dejar el ejercicio porque es ese prejuicio el que a veces nos puede limitar. Es ciertas las dificultades que tenemos, pero hay momentos en que hay ve uno recurrencias herpéticas y uno necesita ver el papel definitivo para poder documentar
las cosas tal vez cambien en el futuro. Miren que el PCR, que era un examen de quizás de 800, 600 dólares, ahora pues bueno, no, ¿cuánto cuesta una PCR nasofaringe? Estamos hablando casi de, es decir, fue una cosa brutal en el planeta, la cantidad de millones de pruebas que se han hecho han permitido que la PCR para coronavirus en noviembre del año pasado habría sido algo, ustedes han visto las noticias de esas personas en Estados Unidos que se hicieron el examen y luego les llegó la cuenta de $2,000 o de $3,000 por el hisopado. Y hoy pagamos $90 por un hisopado y nosotros sentimos que nos vamos a quebrar, pero bueno, es la vida al fin y al cabo, ¿no? Sí. Así que, no, bueno, ha sido no sé si tienes algo más que sumarle, María Clara. Estamos realmente muy contentos de aprovechar esta sesión. Sabemos que estamos en época ¿cómo se dice?, de posadas, de Navidad, y este formato, aunque comience de una manera modesta, yo sé que va a ser el repositorio de muchas personas que se asomen a oír, porque es que la exposición que tenemos de las enfermedades es igual para todos. Entonces el trabajo nuestro está en identificarlos. Y como ya lo he repetido como 5 veces, como no nos las sabemos todas, esto nos ayuda a mantener, que nos mantengamos en los dedos de los pies, eh, buscando los diagnósticos y entendiendo mejor las enfermedades. Así que, si no es más, nuevamente muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a Sexa, perdón, nuevamente, por la apertura, por la invitación, y bueno, un placer haber estado acá con ustedes hoy. Fantástico. Muchas gracias, Dani. Ahora sí puedes tomar Muchas. chocolate, María Clara. Me está esperando el chocolate con marshmallows.